Bienvenidos al día 12, al episodio 12 de Filosofía del siglo XX. Como vimos anteriormente, en el siglo XVIII y XIX se estaban dando cambios muy importantes en la ciencia y el pensamiento, así como a nivel social y político con Hegel, Nietzsche y Marx. Pero hoy vamos a hablar del siglo XX y la filosofía de la continentalidad o la filosofía analítica. Entonces, en este periodo se surgen nuevas corrientes filosóficas que responden a desafíos del modernismo. Por ejemplo, hubo guerras y globalización y la filosofía también tuvo que cambiar, y para esto surgió la corriente analítica y la filosofía continental, también el desarrollo del existencialismo, la teoría postestructuralista, y se crean muchas más corrientes filosóficas. Y para empezar, la filosofía analítica se centra en el análisis lógico del lenguaje y los conceptos. Pensadores como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y la Escuela de Oxford crean esta filosofía analítica que busca clarificar el lenguaje y resolver problemas filosóficos a través del análisis lógico. Simplemente tratan de reducir, bueno, no reducir, ¿no? Sino sintetizar toda la filosofía y los conceptos a un nivel lógico, a un nivel, así como las matemáticas, ¿no? Estos tienen conceptos, el triángulo no es un triángulo porque esté pintado en una pared, sino es triángulo porque tiene propiedades de triángulo. Y estos son a nivel abstracto. Un triángulo no va a dejar de ser triángulo, sí, porque si le agregamos un ángulo más no sería triángulo. Es algo abstracto y predefinido, y muy interesante de analizar la forma, los sólidos platónicos, ¿no? Pero lo mismo se quiso hacer con la filosofía y se quiso llevar al análisis lógico. Tienen que entender que la escuela analítica de Oxford trata de clarificar el lenguaje, de hacer un único lenguaje para todo, que resuelva todo, a nivel filosófico, social, todo, todo. Y lo único que puede hacer eso es la lógica. La lógica es lo único que puede sintetizar todo y hacerlo más claro. Y después vino la filosofía continental. Estos tienen incluidos a la fenomenología, el existencialismo y el postestructuralismo. Filósofos como Martin Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida son los que están dentro de esta filosofía continental. Esta corriente se enfoca en temas como la existencia, la subjetividad y el poder. Y es muy interesante de analizar cómo entonces eh, se, se combina, ¿no?, la subjetividad y el poder. Y vamos a ver más adelante con Martin Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida, el estructuralismo, y es muy interesante estudiar la filosofía continental. Bien, después vino el desarrollo del existencialismo con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, enfocados en la libertad y también en la responsabilidad y la autenticidad del individuo. Sartre es conocido por su obra Ser y la Nada, y Beauvoir por el segundo sexo, que explora la opresión de las mujeres y la existencia femenina. También es diferente el contraste del existencialismo en un mundo que parece, en un universo que parece indiferente a las preocupaciones del hombre, a la existencia del hombre, pero Beauvoir dice que eso es aún más complicado cuando en la existencia femenina, ¿no? Vamos a analizar también eso más adelante. Y también tenemos que hablar de la teoría crítica y el estructuralismo de la Escuela de Frankfurt. Filósofos como Adorno, Horkheimer desarrollaron la teoría crítica, que analiza cómo las estructuras sociales y culturales afectan la emancipación humana.
Michel Foucault y James Derrida también estudian esta relación entre opciones o oposiciones binarias o técnicas para analizar textos de diferente forma. No, Foucault escribió El poder y el conocimiento en su obra Vigilar y Castigar, y también Derrida crea en la filosofía de la deconstrucción una técnica para analizar los textos y cuestionar las opciones binarias a nivel semántico, sintáctico y léxico. Pero Derrida habla mucho más sobre el, lo que se denomina el significante y el significado, y cómo nunca encontramos realmente significados sino solo significantes. Por ejemplo, el cuaderno, el significante cuaderno, la imagen que tenemos de cuaderno, lo que podemos abstraer de cuaderno, al yo darle un significado que es papel para que pueda escribir a alguien una carta, un instrumento que sirve para la preservación de textos. Eso tiene significantes: textos, preservación, escribir, y esos son significantes también que a su vez tienen significados, y no podemos llegar a conocer. Entonces es un mundo, parece al parecer, sin significados sino solo significantes, y en el medio está el casillero vacío, ¿no? Se denomina casillero vacío aquel transcurso que pasa un significante a otro significante. Es muy interesante la filosofía postestructuralista. Y como no tenía que faltar, tenemos que hablar de la filosofía de la ciencia y la epistemología. Entonces Karl Popper y Thomas Kuhn abordan estos temas. Popper introdujo la idea de falsabilidad como criterio de demarcación científica, mientras que Kuhn analizó el cambio de paradigma en la ciencia, en la estructura de las revoluciones científicas. Es muy interesante cómo la ciencia también tiene problemas que ya vimos al inicio. Y se crea también la filosofía postmoderna y la contemporánea, como por ejemplo se desafía las narrativas totalitarias y se cuestiona la idea de verdad objetiva. Esta verdad objetiva que básicamente propone la ciencia al ser falsable, al tener falsabilidad, tiene la noción de no ser objetiva. Y Karl Popper menciona que la teoría científica es para nosotros algo objetivo, pero se basa en la verificabilidad. Y cuando deje algún hecho científico al tener la posibilidad de ser verificable o no ser demostrable, demostrable no demostrable, al tener abierta la posibilidad, o sea, que la ciencia sea demostrable, en otras palabras, hace que pueda también no ser demostrable, no ser replicable. Puede haber un día que una teoría científica no confirme la hipótesis que han tenido sobre esa teoría, y por esa posibilidad de no ser verificable o confiable o demostrable en ese momento exacto, la ciencia no puede tener la verdad objetiva de las cosas. Entonces Karl Popper también desafía las narrativas totalitarias, igual que Friedrich Jameson y Lyotard, Jean Franco Lyotard.
Entonces, en este siglo XX se marca la reflexión intensa sobre el significado de la existencia, el conocimiento, el poder, la ciencia, y exploraremos a detalle esta corriente analítica. Bertrand Russell, para empezar, es conocido por su trabajo de lógica formal y filosofía del lenguaje junto con Nodrick Widenheim. Coescribió el Principio Matemática, el Principio Matemático, en 1910, y este es un intento de fundamentar las matemáticas en la lógica. En su artículo sobre las descripciones, Russell desarrolló la idea de las descripciones, o es una solución a los problemas de referencia y significado en el lenguaje. Russell también fue un crítico de la guerra y el derecho y el defensor de los derechos humanos, ¿no? Defensor de estos derechos, y fue pacifista. Se inclinó por el pacifismo. Escribió extensamente sobre política y ética y fue fundamental para el desarrollo de la filosofía analítica, influyendo en el desarrollo de la lógica moderna y en la forma en que los problemas filosóficos son abordados a través del análisis lógico. En su primera obra, Tratados Lógicos Filosóficos, 1921, y hablamos de Ludwig Wittgenstein, expone una teoría del lenguaje basada en la idea de que el lenguaje representa la realidad mediante una estructura lógica. El lenguaje representa la realidad mediante una estructura lógica. Y esto es una idea clave, ¿no? En el primer Wittgenstein. En el segundo Wittgenstein, en Investigaciones Filosóficas, revisa sus ideas anteriores, argumentando que el significado del lenguaje es una función de uso en contextos sociales y prácticas cotidianas, introduciendo el concepto de juego del lenguaje. Existe cierto lenguaje en contextos sociales y contextos cotidianos que son diferentes, y el hombre va jugando con el lenguaje. Ha tenido siempre una profunda influencia en pensadores que hablan de la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente, porque tenemos que entender que el lenguaje, más tarde vamos a hablar de eso, un poco no complicado, pero sí tenemos que tener la base de que todo lo que nosotros está en nuestra mente se compone del lenguaje. Y filósofos como Wittgenstein se dieron cuenta de esto y dijeron: ya, nosotros no podemos hablar de Dios, del ser, de cosas metafísicas, porque ni siquiera podemos hablar de la estructura de nuestra mente a nivel de lenguaje, a nivel porque todo está dentro y compuesto de dentro de mi mente, a nivel lingüístico. Ya está, y este estado lingüístico determina mi mundo. Por eso se menciona que Wittgenstein, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje, porque si conocieras conceptos tan abstractos, tan difíciles, que unen lo uno, lo otro, que conceptos que unen 10 tipos de conceptos filosóficos, y ese conocimiento sería mucho más grande que si solo conoces conceptos básicos, ¿no? Y esto también nos abre las puertas a entender y a reflexionar sobre qué pasaría si existen conocimientos mucho más complicados y difíciles de entender, que combinan muchas categorías, pero que nuestra capacidad humana, como Kant, estas limitaciones, no nos permiten conocer esos conceptos. Pero si se nos dieran esos conceptos de forma que nosotros podamos asociar y entender y comprender, ya nuestro mundo se expandiría, y entonces podríamos hablar recién de lo que significa el ser, Dios, existencia, lo que está mucho más allá, ¿no? Y esto es muy interesante en la filosofía del lenguaje. Entonces ha cambiado la forma en que se entiende el significado y la función del lenguaje de Wittgenstein. En la filosofía continental, Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, explora la cuestión del ser y la existencia humana, introduciendo conceptos como el Dasein, estar ahí. Ese ser ahí, estar ahí, significa humano. Ser humano. Ser humano significa ser ahí.
Vamos a hablar más profundo sobre esto, pero es muy interesante también. Y habla de la angustia existencial. Examina también cómo la existencia se relaciona con el tiempo y la muerte. En su obra Ontología Fundamental, Heidegger investiga la ontología fundamental, cuestionando la tradición metafísica y proponiendo una nueva forma de entender la realidad y la existencia. Heidegger investiga la ontología fundamental y cuestiona la metafísica y propone una nueva forma de entender la realidad y la existencia con el ser ahí. Dasein es muy profundo y vamos a analizarlo también más adelante. Heidegger ha sido siempre una figura central en la fenomenología y el existencialismo, influyendo en el desarrollo de la filosofía postmoderna y en diversas áreas como la hermenéutica y la teoría crítica. Jean-Paul Sartre es conocido por su existencia como el núcleo de su filosofía. El existencialismo ha sido el centro de su filosofía y ha defendido siempre en su libro la existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia, y en El ser y la nada de 1943 explora la libertad radical y la responsabilidad y la autenticidad del individuo. El ser, la esencia de las cosas, la parte metafísica, no se encuentra en el mundo, tampoco en mi conciencia, ni tampoco en las cosas particulares, sino ya se encuentra en la existencia misma. La existencia precede a la esencia es como desarrolla el pensamiento un poco parecido a Descartes y lo fundamenta con algo ontológico, que es la existencia, y bueno, desarrolla la fenomenología y la libertad, donde explora la experiencia subjetiva y la libertad como aspectos centrales de la filosofía humana. Entonces su obra aborda la alienación, la responsabilidad personal y cómo estos deben tener un impacto en la existencia. Sartre también habla de el existencialismo, pero de forma que abre el paso al posmodernismo. Su enfoque en la libertad y la responsabilidad ha influido en la filosofía contemporánea, en movimientos sociales y políticos, ¿no? Porque decir la existencia precede a la esencia quiere decir que uno existe y luego de que exista ya viene lo demás, y esto hace que todas las verdades subjetivas que pueda tener una persona o las personas sean realidad, no representen o se precedan a la esencia. Y esto es un capítulo muy contradictorio a la filosofía clásica que se tiene sobre metafísica, ontología, con Platón, Aristóteles, Descartes en la Edad Media, y fue muy importante, que vamos a analizar también más adelante. Y llegamos a la conclusión de que estos representantes de la filosofía analítica y la filosofía continental desafiaron los conceptos tradicionales sobre la existencia y el ser. Estos pensadores no solo enriquecieron la filosofía con nuevas ideas, sino que también influyeron profundamente en la forma en que entendemos el mundo y también la experiencia humana. Para hablar ahora, profundizar, mejor dicho, un poco más, vamos a hablar sobre el existencialismo. Esta es una corriente que se centra en el individuo, la libertad y la responsabilidad personal. Enfatiza la experiencia subjetiva y el sentido de la experiencia en un mundo que puede parecer indiferente o absurdo. Tenemos a Sartre, Simone de Beauvoir. Entonces Sartre, en su libro Ser y la nada, sostiene que la existencia precede la esencia, como vimos antes, y afirma que las personas creen su propio significado y los valores a través de sus elecciones y acciones. Esto enfatiza la libertad radical y la responsabilidad que conlleva esta decisión. Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, de 1949, examina la opresión y la libertad de las mujeres, afirmando que la mujer ha sido históricamente considerada el otro en la relación al hombre, y promueve la idea de que la libertad y la autonomía son esenciales para la igualdad. Y esto es muy interesante porque cuando se habla en toda la filosofía medieval, escolástica, solo se habla de algo, de textos sagrados, no de absolutismo, pero cuando se llega al existencialismo, ahí parece que sigue esa tradición, pero a nivel de hombre masculino occidental, y que tiene una experiencia
propia, que es única, y todos los filósofos hablan de esa, en el existencialismo hablan de esa experiencia única, pero se olvidan como Bopart dice el otro, ¿no? De la experiencia existencial de la mujer, como ella también tiene otra diferente psicología, otro diferente pensamiento filosófico sobre la existencia y el ser. Y es muy interesante que promueva la idea de libertad y autonomía como parte esenciales para la igualdad. El impacto que tuvo el existencialismo se traspasó al teatro y al cine, a novelas, y también ofreció una visión crítica de la condición humana, explorando la idea de alienación, libertad y sentido de la vida. El postestructuralismo es una corriente filosófica que surge como crítica al estructuralismo y se enfoca en la deconstrucción de las estructuras de significado y en la idea de que los textos y discursos son inestables y abiertos a múltiples interpretaciones. Michel de Foucault, Vigilar y Castigar de 1965 y La historia de la sexualidad de 1966 estudia cómo el poder y el conocimiento se entrelazan y cómo las instituciones sociales y culturales influyen en la formación subjetiva del individuo, y su análisis de las prácticas discursivas revela cómo el poder se ejerce a través del control y el conocimiento y la normalización de ambas. Algo así como un tipo de dominación que se da a nivel de la teoría del conocimiento, ¿no? Nosotros conocemos el mundo de acuerdo a cómo nos forman, a la formación a veces objetiva y muchas veces subjetiva, ¿no? De las personas y del poder, en este caso de los maestros, en este caso de las autoridades, de la policía, de las instituciones, y esto es muy interesante cómo se normalizan ciertos aprendizajes, ciertas prácticas discursivas para tener o prevalecer, que se prevalezca el control, el conocimiento a nivel subjetivo, ¿no? En una persona. Por ejemplo, otro filósofo más contemporáneo del postestructuralismo es Derrida, de la gramatología y la escritura y la diferencia, de 1967. Ambos libros desarrolla la teoría de la deconstrucción, que cuestiona las posiciones o las oposiciones binarias y busca desestabilizar las estructuras de significado en los textos. Su trabajo destaca la ambigüedad y la multiplicidad de significados en el lenguaje. Hay mucho más en el lenguaje que representa un significante que los mismos significantes, ¿no? Y el impacto que tuvo en la filosofía y también en la cultura son importantes. Promueve el enfoque crítico de las normas establecidas y enfatiza la importancia de la interpretación y el contexto para tener un juicio claro y distinto sobre la realidad. El pragmatismo también es una corriente filosófica que valora la utilidad práctica y las consecuencias de las creencias y teorías. Propone que el significado de una idea o creencia se encuentra en sus efectos prácticos y en cómo se aplican en la vida cotidiana. Pensadores como Charles Sander Peirce, en su obra Cómo se hace la investigación en 1878 y el pragmatismo en 1905, introdujo el principio de máxima pragmática que sostiene que el significado de una idea se determina por sus efectos prácticos. Además desarrolló la teoría del signo y la lógica de la inferencia. Esto es muy importante porque se menciona que ya no importa las cosas abstractas o el existencialismo, sino ya lo que importa es los efectos prácticos que determinan una idea. Y llega William James con el libro Pragmatismo de 1907 y las variedades de la experiencia religiosa, y amplió el pragmatismo al aplicarlo a la religión. Entonces la verdad y la experiencia personal funcionan en un contexto práctico, y que las creencias deben ser evaluadas por sus efectos en la vida, sus efectos prácticos en la vida, y si estos son buenos o malos, pero el pragmatismo funciona como un medio para ver los efectos de cuestiones prácticas
referidas a la ética, a ideas, a filosofías, a todo lo que se respecta a nivel de la experiencia personal. Y llega también John Dewey en La democracia y educación de 1916 y experiencia y la naturaleza de 1925, donde aplica el pragmatismo a la educación y a la democracia. Aquí ya se enfatiza la importancia de la experiencia y la experimentación en el proceso educativo y la vida social. Él creía que la filosofía debía ser relevante para la vida cotidiana y mejorar la sociedad. El pragmatismo ha influido en la educación, la política y la psicología, promoviendo un enfoque en la práctica y la aplicación concreta de ideas y teorías. Entonces, cada corriente filosófica, desde el existencialismo, el postestructuralismo y el pragmatismo, han aportado perspectivas únicas sobre la naturaleza de la existencia, el significado y la verdad a través de sus enfoques distintos. Estos movimientos han enriquecido el debate filosófico y han influido en una variedad de campos, desde la teoría crítica hasta la práctica educativa. En el próximo segmento profundizaremos en las implicaciones de estas corrientes para el pensamiento contemporáneo y sus aplicaciones en el mundo moderno, en la filosofía del siglo XXI. Muchas gracias por escuchar y tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente episodio número 13.